Sin ninguna duda, no hay país que pueda desarrollarse sin educación. Lo hemos repetido varias veces en esta mesa. Vamos a ver cuál es el siguiente tema que vamos a abordar en Habla el Pueblo y luego entramos más a profundidad a analizarlo. Veamos. Una de las cosas en las que se ha avanzado en este gobierno, por lo menos, es en algo de incremento en el presupuesto por educación, 3.5 llega ahora, ¿no es cierto?, a comparación de otros años que era mucho más bajo. Vamos a conversar con un especialista en el tema. Yo he buscado información a través de las redes y siempre encuentro opiniones muy interesantes de don León Trachtenberg, un verdadero especialista en el tema. Si él está con nosotros ya, le damos las buenas noches y bienvenido al programa, señor Trachtenberg. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlo. Se habla mucho del incremento del presupuesto en el tema de educación en el país, lo cual sin ninguna duda es importante, pero me parece que no basta. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Qué más se tiene que hacer en el sector de educación? ¿Cuál es el panorama que usted tiene? Bueno, siempre es una buena noticia que se quiera gastar más en el tema educativo. El asunto es identificar cuáles son los resortes que van a permitir con la nueva inversión potenciar los aprendizajes de los alumnos. Y ahí es donde el panorama es un poco más oscuro, porque a pesar de los incrementos en inversión educativa en los últimos años, el desempeño de los alumnos, los niveles de aprendizaje en el aula parecen estar estancados, sin mayor desarrollo, y ahí es donde viene la pregunta: ¿a dónde hay que colocar estos recursos adicionales? Porque claro, siempre es bueno que haya infraestructura, que haya equipos, que haya materiales, que haya inclusive salarios magisteriales incrementados, pero mientras lo que ocurre en el aula de clase, en la relación profesor-alumno, no se potencie, no mejore, no haya un vínculo donde el aprendizaje se incrementa, entonces todas las inversiones que se hacen alrededor del aula tienen escasa efectividad. ¿Y si usted siente que se está tratando de ir por ese camino, don León Trachtenberg? ¿Usted siente que hay alguna ruta que nos está dirigiendo al contenido de las aulas y no solamente a las paredes? No, mi impresión es de que se están haciendo algunos esfuerzos para entrenar a los chicos para dar mejores pruebas, digamos, en matemática, en lengua, sobre todo en segundo de primaria, pero eso no es un sinónimo de un desarrollo, un mayor aprendizaje por parte de los alumnos. De hecho, esos mismos alumnos, cuando terminan segundo grado, después de haber dado las pruebas nacionales, nadie sabe qué pasa en tercero, en cuarto, en quinto, porque nadie chequea los mismos conceptos desarrollados en segundo grado en los grados siguientes. Es un gran misterio hasta quinto de secundaria, en que los egresados del colegio, casi digamos los sobrevivientes del colegio, aplican a universidades donde el nivel con el que llegan es bajísimo. Yo le voy a pedir, con capacidad de síntesis, don León Trachtenberg, que usted nos cuente de esta teoría que yo lo he escuchado a usted explicar en algunas universidades de Lima sobre el sistema, cómo se invierte en nuestro país. Usted explicaba que hay una especie de pirámide que nosotros como que la tenemos al revés, ¿no? Invertimos más en la universidad, en secundaria, luego en primaria y dejamos la base sin una inversión sólida real. Claro, cuando uno analiza no solamente la inversión por alumnos, sino la cobertura de alumnos, uno encuentra una cosa extraña, porque lo normal debiera ser de que primero se garantice que todos los niños están atendidos desde que nacen hasta que tienen 3 años en su estimulación temprana, en su salud, en su recreación, en su desarrollo motor, y paulatinamente ingresan todos a la educación inicial de 3 a 5 años y posteriormente pasan a primaria, secundaria y superior. Y lo que ocurre en el Perú es que la cobertura de 0 a 2 años es bajísima, menos de 10%, de ahí sube un poquito a los 3 años, y recién hacia los 4 y 5 años tenemos una cobertura de aproximadamente 80%, pero ese 20% que queda afuera son justamente los que van a tener más dificultades cuando les toque entrar al colegio. Y después, por supuesto, se invierte más en la universidad que en la secundaria y en la primaria, cuando en realidad lo que hay que hacer es primero garantizar que
que los alumnos tengan por lo menos hasta los 8 años una excelente plataforma básica, inicial, sobre la cual construir sus aprendizajes ulteriores. Y lo que nos muestran, por ejemplo, las pruebas censales de segundo grado, es que ya para segundo grado una buena cantidad, la mayoría de los niños del Perú ya son fracasados, porque no logran ni siquiera los niveles de lectura y de aritmética que corresponderían a niños de 7 años. Entonces, ¿cómo van a lograr mejores niveles cuando tengan 8, 10, 12, 15 años, cuando su punto de partida es tan frágil? Es cierto, es cierto. Don León Trachtenberg, hay tantas preguntas para hacerle sobre este tema. Ojalá que en alguna oportunidad podamos tenerlo aquí en la mesa, en el panel de Habla el Pueblo, conversando sobre el tema de educación. Bueno, cómo no, que les vaya muy bien. Hasta Le agradezco por su participación. Fue León Trachtenberg, un especialista en el tema de educación, que nos ha dado un panorama un poco, qué es lo que se está haciendo. Porque hoy el tema es educación, pero más allá del gasto, ¿no es cierto? Más allá del presupuesto, más allá de la economía. Está con nosotros, según el panel, el doctor Héctor Vargas Saya. Doctor, bienvenido al programa, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, no se puede desconocer que este gobierno por fin, de algún modo, aunque poquito, se ha acordado de la educación. Desgraciadamente, en los últimos meses, casi a término de su periodo gubernamental, lo interesante habría sido que se acordase de este tema al comenzar su gobierno, es decir, se ha perdido 4 años magníficos que pudieron haber servido para hacer educación. Nadie niega que la educación es la base fundamental del desarrollo. Solo la educación hace libres a los hombres, y solo los hombres libres pueden forjar el desarrollo de una nación. Lo que ocurre es que en el Perú ha habido mucho interés en no educar, pero no solamente se trata de educar, sino de instruir. En algunos países se llama Ministerio de Instrucción y Educación. Aquí debería cambiarse el nombre o agregar Ministerio de Instrucción y de Educación. Son dos cosas totalmente distintas, pero que caminan de la mano. Y en el Perú siempre ha existido un concepto de no educar al país porque solo es posible explotar cuando los hombres no están educados. Sí, pues eso es cierto, también se aprovechan. Doctor Urbina. Bueno, yo te puedo comentar que fui profesor de un colegio hace muchos años, no muchos años, hace unos 5 o 6 años fui profesor en Villa El Salvador, por Lomo de Corvina, en el asentamiento humano Héroes del Cenepa. Un sector pobre de nuestro país. Sí, un sector pobre, y había una iniciativa evangélica muy interesante y una amistad me invitó. Entonces me pareció todo un reto extraordinario poder dar algo a los niños de nuestra patria, ¿no? Pero la experiencia fue inicialmente muy dramática. O sea, el nivel de nuestros colegiales de primaria y secundaria, bien delicado, ¿no? Entonces me quedó marcado eso. Yo tuve la ocasión de ver que cuando a un niño se le da una dedicación, los niños te responden, aprenden. O sea, hay diversas formas de aprendizajes colaborativos, cooperativos, significativos, ¿no? O sea, siento que está faltando en la educación, en nuestra educación, una educación que prepare a los niños para una realidad. Vivimos en una realidad donde se necesita saber un ciudadano cómo se ubica. Tiene que tributar, tiene que gestionar, tiene que saber sus derechos. O sea, un niño está saliendo del colegio sin ninguna arma intelectual para un aprendizaje, porque la vida a lo largo es una educación de larga paciencia, de autoconstrucción de sí mismo, y esa capacidad de aprender y desaprender no la siento. Sí hay buenas intenciones, pero cada gobierno ha traído esas buenas intenciones y al final, ¿qué cosa ha hecho? Ha desordenado más la educación. Hoy leía planes, don Julián, y veía que había un plan de 2005 al 2015. Después había un plan de 2003 al 2018. Después había un plan de 2005 al 2021. Después había un plan. Pero, por Dios, debería haber un plan. Un plan para 30 años, 40 años y poder seguirse, ¿no, don Julián? Así es, muchos planes y pocas obras y pocos hechos. Nosotros aparentemente decimos este gobierno se ha preocupado de la educación. Y vea usted las cifras de UNESCO. Las cifras de UNESCO dicen lo siguiente, que en el año 1999 y en el año 2000, o sea, hace 16 años, 15 años,
la inversión en educación era de 3.50% y 3.28% del PIB. ¿Y ahora de cuánto es? De 3.28%. Ya está en 3.5. 3.28%. Entonces, es cierto, ha subido la educación per cápita, la inversión per cápita ha subido, es cierto. Sin embargo, no pasamos pues del 3.30. Deberíamos estar en 3.50 o 4% del PIB En 5 o 6. invirtiendo en educación. El salto que ha dado Bolivia es hasta 8% de su PIB, ¿no? En consecuencia, creo que acá mucho nos rasgamos la vestidura y dicen, este gobierno sí, mentira. Según el señor Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros, en la aplicación que ha dado en el Congreso de la República sobre el tema presupuestal, no estamos en el 3.28, sino en el 3.5, que es 3.50 del Producto Bruto Interno en cuanto a educación. Por eso dice que nunca nadie ha invertido lo que ahora se está invirtiendo. Pero lo que dice don Julián es muy cierto. Mira, Sí, claro. Pepe, Ecuador está haciendo una revolución educativa. Hay profesores peruanos que se están yendo, catedráticos, al Ecuador, porque ser profesor universitario, catedrático en Ecuador, tiene una importancia. Ha habido hasta un cambio constitucional para eso. Chile, ¿qué cosa ha hecho en la educación? Sabemos que ha hecho una inversión muy fuerte, el promedio 5%, si no me equivoco. Brasil, Colombia, todos están encima de 5, Pepe. Estamos nosotros en 3.5 como un gran logro. Cuidado. Sí, para darte una demostración, nomás, en el próximo bloque aquí en Habla del Pueblo vamos a tener en la mesa al profesor Carlos Santander, que él es profesor en Brasil y el nivel que tiene en Brasil es mucho más alto al que tiene en el Perú y él no puede venir a demostrar simplemente porque el nivel remunerativo también es muy inferior en el Perú. Carlos lo conozco de la época universitaria, es un gran intelectual y sería extraordinario tenerlo como un catedrático aquí del país, ¿no? Sin ninguna Qué duda. lujo. Permítame ir con unos mensajes de Yanira, porque ya en unos instantes vamos a venir con las llamadas telefónicas también y le decimos que usted nos puede escribir a la cuenta de Twitter @rbc_satelital. Vamos, Yani, adelante con los mensajes. Así es, Pepe, el público ya está opinando en las redes sociales acerca de este tema. Arturo González, él nos dice que el impulso a la educación, más que una cuestión de dinero, es decisión política, porque casi siempre no se utiliza toda la partida presupuestal. Otro comentario también nos llega de Carolina Castro. Ella nos dice que el mérito de este gobierno es haber decidido aumentar el presupuesto de educación con relación al PBI. La meta es llegar al 6% en 3 años. No, eso es casi imposible, eso dice el Plan Nacional, pero es bien complicado. Hola, buenas noches. Vázquez de San Juan del Lurigancho. Bienvenida. Yo lo que digo respecto al tema es que hay presupuesto, claro, pero no, la UGEL no fiscaliza en las escuelas porque realmente las horas lectivas efectivas a veces son perdidas en el aula. Y algunos colegios estatales están cobrando, en Cuna Jardín cobran por cada niño 100 soles mensual y nadie fiscaliza eso. Y dentro de San Juan del Lurigancho y el Agustino. Y los Tonoís igualitos, cobran 100 soles, ¿no? A pesar que tienen presupuesto, pero realmente no están dando una buena educación porque los maestros son pagados, pero ellos cobran por enseñar al niño. Y aparte estos libros de secundaria son pésimos, porque el niño va a presentarse a una universidad o a un centro preparatorio donde es estudiado en un nacional. Esos libros no valen, esos libros son basura. Bueno, gracias por su llamada, no creo que sea para tanto, pero bueno, gracias igual por su comunicación. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Buenas noches. Adelante, bienvenido. Independencia, señor. Sobre todo, agradecerles por la cobertura que dan ustedes a los televidentes. Mire, en esta oportunidad yo quisiera decirle, con respecto al tema de la educación, que nunca ha habido casi educación en nuestro país porque siempre han habido intereses creados de parte de los gobernantes de turno. Y siguen habiendo. Y aparte de eso, como no ha habido ninguna buena fiscalización de fondo económico del presupuesto de nuestro país, esto va a seguir adelante mientras no abran los ojos las demás personas. Muchas gracias. A usted las gracias por su comunicación telefónica, muy amable. Doctor Vargas Saya, para no ser un poco mezquinos con el tema, vamos a dar la balanza, ¿no es cierto? En cuanto al gasto que ha hecho, asegura este gobierno. Hay 2.400 millones de soles manejados por el Ministerio de Educación solo para inversión.
y el año pasado gastaron del presupuesto, algo que sorprende, siendo cartera ministerial, 97%, lo ha dicho el ministro, y esperan que para este año se llegue a una cifra similar. Eso es por lo menos la expectativa que ellos tienen. Para el 2015, para este año, se está multiplicando 100 veces los recursos que están destinando a mobiliario, equipamiento a nivel nacional. Ha habido coordinaciones con los gobiernos regionales para el tema de aulas modificadas. En eso hay una inversión importante, pero creo que no basta, como decía León Trattenberg, ¿no? Sí, no basta. En un país tan grande, donde tenemos 30 millones de habitantes, y con un país rico además, pero empobrecido por la corrupción, hay una resistencia secular a invertir mayor cantidad presupuestaria en la educación. Y esta resistencia se debe a una penosa herencia que viene desde el comienzo de la República. Desde el siglo XVIII, los feudatarios, los exportadores, los terratenientes se han cuidado mucho en no educar a la gente porque el hombre, a ellos no les conviene tener hombres libres. Una anécdota grafica muy claramente lo que lo voy a decir. Cierta vez el capo o el alto dirigente de los feudatarios hacendarios en el Perú reunió a todos para decirles y explicarles lo siguiente. Digo, mis queridos amigos, los he reunido a ustedes para darles una mala noticia. Todos pusieron atención. ¿Cuál es la mala noticia? Es que esta mañana he descubierto que un obrero o un trabajador ya sabía leer. Esa es la tradición permanente en este país. Por eso es que la inversión es mínima. No han llegado a comprender que necesita el Perú la escuela pública, gratuita y obligatoria. Quan Tzu, el gran filósofo chino, decía lo siguiente, que me gusta mucho repetirla. Si usted quiere conseguir algo por un año, siembra arroz. Si quieres por 10 años, siembra árboles. Pero si necesitas algo para toda la vida, educa a los hombres. Es cierto, es una Entonces, gran frase. la educación es básica junto con la instrucción, porque instruir significa educar, no solo educar, sino dar conocimientos, porque el hombre que no tiene conocimiento de dónde vive, cómo es la tierra, cómo es el sol, cómo están los continentes, no conoce su historia, su geografía, bueno, es un hombre nulo, pues naturalmente. Muy bien, antes de ir con las llamadas telefónicas, vamos a presentar lo que dijo el público en las calles, ¿no es cierto? Juan José del Castillo estuvo recorriendo y hizo una encuesta para ver qué es lo que dice el público sobre este tema. Adelante con eso. Subir del 3.5 al 6% del PBI en el presupuesto nacional para educación es el compromiso del Estado. Veamos qué dicen las personas en las calles de Lima al respecto de este tema. Claro, porque la gente sea más estudiante y no una profesión. Yo creo que sí es muy importante invertir más en educación, más colegios, en infraestructura, ¿no? Y en salud también. Obvio, ¿no? Que debe haber más inversión en la educación de todos, ¿no? Yo creo que sí. Se ven muchas cosas ahorita que la educación en los niños o en los adolescentes, ¿no? Más que todo en los adolescentes lo que está pasando. Sí, tiene que invertirse más en educación. Por desconocimiento cometemos errores y no por experiencias que podemos tener. Claro, hay tantas personas que necesitan, no solo aquí en Lima, en provincia, en todo el Perú, prioridad eso, ¿no? De educar a las personas. A la educación se debe invertir más porque realmente los jóvenes y los adolescentes no se dedican al estudio y sus padres no lo dejan de lado. Por supuesto, eso es básico. Los jóvenes de ahora no están recibiendo muy buena educación. La educación es el pilar básico de desarrollo de toda nación. Pero para dar una educación de calidad, primero deben de acondicionar todos los colegios, que tengan una buena seguridad. ¿Cómo van a dar seguridad enseñar seguridad a un colegio que se cae? No tiene extintor, no tiene puertas, no tiene una conexión adecuada. Claro, sí, siempre es bueno invertir más en la educación en cualquier país, yo creo, ¿no? Porque la educación es lo principal, es la base para que uno sea un buen profesional. Muy bien, ahí está lo que opina la gente en las calles. Vamos a ver qué dice a través de la línea telefónica y luego vamos a recurrir también a las redes sociales. No se olvide que usted puede escribirnos a la cuenta de Twitter @rbc_satelital. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, bienvenida. Sí, yo justamente quería decirles que la educación, más allá del presupuesto, no solo también es decisiones políticas,
sino que estas también se ven obstruidas o paralizadas por los índices de corrupción que han llegado también en el sector educación y otras por intervenciones de otros organismos. Por ejemplo, los sindicatos, que estos muchas veces no ayudan, sino todo el contrario, solo buscan defender o trabajan para sus intereses personales y no en el bien del sector educación. Ok, gracias por su llamada telefónica. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. Bienvenida. Mire, hay una cosa clarísima de todo lo que se está hablando ahora y todo este tiempo. En realidad no hay voluntad de educar al pueblo. No hay ninguna voluntad de hacerlo, todo lo contrario, lo están degradando. El Ministerio de Educación no existe. ¿Ya? Entonces, como estoy de acuerdo en eso, que una cosa es educación, otra cosa es instrucción. En las dos cosas estamos muy mal porque no hay voluntad de ningún gobierno de educar ni de instruir a la población. ¿Por qué? Porque un pueblo inculto es fácil de gobernar. Ok, gracias por su llamada telefónica. Yanina tiene algunos mensajes y luego voy a contarles algo sobre las propuestas de las metas educativas e indicadores al 2021. Yani. Sí, Pepe, tenemos más comentarios en las redes sociales. Fidel Guamaní nos dice que la educación, más que un tema presupuestal, debe ser motivo de una cruzada nacional para acabar con el analfabetismo, como lo han hecho en Argentina. Amelia Corrales también tiene una opinión. Ella nos dice que lamentablemente el sector educación le asignan un presupuesto, pero solamente lo ejecuta el 60%, lo que indica que hace falta eficiencia. Muy bien, yo le voy a dar algunas cifras en cuanto a coberturas que hace el Estado, ¿no es cierto? En educación inicial, por ejemplo, se cuenta con 11.000 centros educativos estatales, entre cunas y jardines infantiles. ¿Por qué les remarco esto? Porque justamente nos da una explicación clara don León Trachtenberg de que por ahí se debe empezar con el tema presupuestal y con la mejora. Hay más de 18.000 programas no escolarizados que atienden a 994.000 menores de 6 años de edad. Pero estos están bien aprovechados, ese es el tema de fondo. En educación primaria, el número de niños atendidos alcanza los 3 millones, aproximadamente 28.000 centros educativos o escuelas públicas. Fernando. Bueno, justo acá tengo una estadística de Estados Unidos, ¿no? El 5.7% de su gasto público en educación. Y es inmenso, pues, el presupuesto de Estados Unidos, ¿no? Sí, tremendo. Entonces, eso nos da México, 5.5, Colombia, 4.9, Brasil 5.1, Argentina 4.5. Entonces, nosotros todavía estamos lejos de mayores aspiraciones. Y un campo importante en el campo educativo, ¿no? O sea, la niñez es fundamental, pero también la investigación. Tenemos que aprender a descubrir nuestra realidad. Yo tengo la ocasión de haber visto tesis de posgrados de diversas universidades y de verdad que son solo para cumplir, o sea, no tiene un espíritu de investigar. Entonces, debería cambiarse esa lógica para una lógica más de compromiso con la realidad. Tantos problemas hay para estudiar, para investigar, entonces los pocos recursos públicos que se dedican a la investigación debería ser una investigación que sea útil, ¿no? Ahí tenemos un gran problema a nivel también conceptual. Hay teorías que apuntan a la libertad en forma buena, pero lamentablemente a lo que se llama el constructivismo, que es positivo, pero deja de lado un elemento importante que es la memoria. Entonces, la memoria es fundamental. Mayer Ristra me decía que la memoria es como un músculo, hay que ejercitarlo siempre. Es cierto. Don Julián. Acabo de escuchar de que no nos dedicamos a la investigación. Esa palabra investigación ya desapareció hace varios años del Estado. Ya no existe investigación en el Perú. Mientras todos los países para desarrollarse necesitan investigar su realidad, el Perú lo ha cambiado por lo que ellos denominan la innovación. Así que no existe investigación. Otro tema, lo escuchamos de una televidente. Es cierto, los gobiernos regionales que están a cargo de un sector de la educación no están gastando el dinero que se les presupuesta para la educación. Llegan a 35, a 40, a 50, hasta 60% del gasto que deberían realizar en la educación, en la inversión, por ejemplo, en infraestructura. Y voy a poner un ejemplo.
el caso de Ancash, que siempre se habló, Ancash tiene cualquier cantidad de dinero, mucho más que cualquier otra región. Y en efecto, cuando tuvo el dinero, el ahora preso presidente Álvarez, que en esa época eran presidentes, construyó 354 colegios. E hizo una serie de otras obras vinculadas con la educación. Su sucesor, el señor Waldo Ríos, no ha hecho un solo colegio. Terminó de construir un colegio que se llama Nuestra Señora de Fátima, en Buenavista Alta. ¿Cómo puede haber una gran diferencia entre una gestión y la otra? Uno hace una gran cantidad de colegios y otro hace nada. El caso de Waldo Ríos es realmente lamentable porque sus consejeros le han pedido expulsarlo del gobierno regional por falta de capacidad técnica y por falta de habilidades. El señor Waldo Ríos le han pedido incluso que le hagan un examen en Larco Herrera, sus propios consejeros. El señor Waldo Ríos ha invertido de todo el presupuesto que tiene Ancash, solo 23 millones. Tengo que irme ya al corte, mi querido Julián, pero yo no quiero dejar de darles unas cifras que son importantes. Adelante. Mire, por ejemplo, y en el tema que ustedes han abarcado, de los últimos años atrás, de los 42 universidades analizadas que reciben recursos del canon, 13 de ellas ejecutaron menos del 1% de los fondos disponibles. Y de estas, 11, 0% en ejecución. Las universidades públicas solo gastaron durante el año 2013 el 14% de los 828.000 millones de soles de recursos que recibieron del canon que tenían disponibles para temas de investigación. O sea, esta cantidad de dinero solo les dijeron, universidades, tómenlo para que investiguen. Nadie hizo nada. Vamos a un corte y regresamos con el siguiente bloque aquí en Habla del Pueblo.